Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa, habemus Papa, habemus Papa. Fratelli e sorelle, buonasera. En la mañana del 21 de abril, el mundo entero despertó con la noticia del fallecimiento del pastor fiel y misericordioso que por 12 años supo guiar con bondad la barca de la iglesia como sucesor de Pedro. Siendo lunes de la octava de Pascua, el Papa Francisco se despidió del mundo para ir hacia un encuentro profundo con el Padre, celebrando con él su feliz resurrección. La Iglesia en Colombia se regocija en la certeza cristiana de la vida eterna y recuerda con gratitud el amor con el que el Papa se acercó a la realidad del pueblo colombiano en el 2017 y anunció el Evangelio como semilla en esta tierra marcada por el conflicto, la violencia y el rencor, buscando hacerla fecunda para la paz y la reconciliación. En la Arquidiócesis de Medellín nos hemos unido en oración por este acontecimiento y buscaremos seguir las enseñanzas que nos dejó en su visita pontificia. Una gracia que contemplamos y queremos hacer vida desde el quehacer pastoral, catequético y evangelizador. Recordamos sus palabras con las que nos dijo que seguir a Jesús supone un estilo concreto que nos invita constantemente a ir a lo esencial, que no es más que ir a lo profundo, a lo que tiene valor para la vida, a renovarnos dejando la comodidad y los apegos para, con valentía, responder mejor al llamado del Señor. Y finalmente, a involucrarnos con coraje evangélico para saciar a quienes tienen hambre de Dios. Con este mensaje en la Eucaristía campal de aquel 9 de septiembre, el Papa Francisco nos hizo conscientes de nuestro discipulado misionero, que está llamado a ver, sin miopías heredadas, a examinar la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús y desde ahí juzgar. Discípulos que se arriesguen y se comprometan a ser una iglesia en salida hacia el encuentro con el otro. Gracias, Francisco, por ser luz en el camino, por poner esperanza en un mundo en guerra, por abrazar nuestra humanidad con tu misericordia, por comprometernos como iglesia y por acompañarnos a dar el primer paso. Por siempre, gracias, Papa Francisco. Todos. En la iglesia hay lugar para todos. Un saludo de Pascua para todos nuestros oyentes. Comenzamos este programa de Al Día con la Iglesia. En esta ocasión empezamos de una manera distinta. Encontramos un poco eso que hemos vivido esta semana, todo lo que hemos recordado a causa del fallecimiento del Papa Francisco el pasado lunes 21 de abril. Hoy tenemos un programa maravilloso dedicado a este hombre que sí que supo dejar una huella imborrable en nuestra sociedad, en nuestro corazón.
y pues invitados todos para que se queden hasta el final de este programa. Hemos pasado un fin de semana en torno a ese acontecimiento de nuestra iglesia y es por eso que queremos buscar en el corazón todo eso que nos ha dejado y cómo estamos invitados a seguir estos pasos para tener esta conversación que nos permitirá crecer como iglesia, como siempre, muy bien acompañada. ¿Cómo estás, Eni? Hola, Vale, felices Pascuas para ti y para todos los que aún están con nosotros, los que se conectan, los que escucharán este programa después. Tenemos la alegría de reunirnos en este día para hablar de un hombre que, como bien lo dijiste, pues ha marcado la vida de muchos de nosotros, y qué rico que podamos hacer este espacio o hacer de este espacio más bien una conversación, como siempre lo hacemos, en la que aprendemos, reflexionamos y hoy muy especialmente agradecemos por la vida y la obra y las enseñanzas del Papa Francisco. Así es, para conversar entonces sobre este hombre, este pastor fiel que supo acompañarnos durante 12 años en la iglesia, quisimos invitar al padre Diego Díaz. Él es el párroco de la parroquia El Santo Evangelio y el vicecanciller de la Arquidiócesis de Medellín. Nos acompaña aquí en la mesa para conversar, para traer todo eso que nos queda en el corazón y para que de un lado ya más de sacerdote cómo vivimos este momento de transición. Padre, buenos días. Hola, un saludo muy especial. Gracias a Eni y a Valentina por la invitación. Yo creo que es muy bonito poder venir a este encuentro pues a través de la radio para conmemorar con alegría, con mucha felicidad por un pastor santo y bueno que nos correspondió conocer, que nos visitó en nuestra ciudad, al que seguimos a través de las pantallas y que ahora pues está con Dios en el cielo, pero que se dejó en la tierra una huella imborrable y en el corazón yo creo que de todos los cristianos del mundo, un amor y una admiración muy profundos. Así es, yo creo que nos alegra mucho conversar sobre esto porque nos alberga en el corazón pues cosas muy bonitas, recuerdos muy lindos. Pensar en el Papa Francisco es como pensar en su sonrisa, en su carisma, en la forma en la que supo ser evangelio para toda la iglesia, incluso para los no creyentes o personas de otra religión. Así que de eso conversaremos aquí. Bueno, que empecemos entonces a abordar un poco quién era el Papa Francisco, de dónde es, como un poco de esa biografía que puede que todos sepamos demasiado, pero que siempre es valioso revisar porque pues el hombre es también de dónde viene. Así es, así es. Y pues yo creo que del Papa Francisco mucho se ha hablado, yo creo que le conocemos muy bien la vida y él yo creo que viene de una historia profundamente bella y profundamente unida al amor de Dios, y todo eso que él a lo largo de su vida y de su historia personal logró cultivar y acrecentar es lo que nos regaló a nosotros en el pontificado, es lo que todos nosotros ahora tenemos como herencia del Papa Francisco. Quisiera, padre, que le contáramos un poco a nuestros oyentes. A veces se escucha la pregunta de ¿cómo así que el Papa era jesuita? A veces eso nos queda a algunos como por ahí resonando, pero puede que no tengamos muy claro qué es eso, de dónde viene. Se ha hablado mucho como de lo que la espiritualidad o la misma forma de vivir del Papa ha sido marcada por esa realidad. Pues yo quiero comenzar dando respuesta a tu pregunta, contando una anécdota. El Papa Francisco era un hombre muy alegre, muy jocoso. No hace mucho, yo creo que eso fue el año pasado, es realmente muy poco, no sé cuándo, un jesuita de Asia, estaba entrevistando al Papa, y esto se puede ver incluso en internet, y le preguntó: Papa Francisco, ¿qué consejo le daría usted a un joven que está pensando en hacerse jesuita? Y el Papa Francisco le respondió simplemente que se haga dominico. Es muy simpático porque el Papa pues era, yo creo que orgullosamente jesuita. Pero ¿qué es eso de ser jesuita? En la iglesia pues hay diferentes estilos de espiritualidad, diferentes familias religiosas. Una de ellas es la Compañía de Jesús,
fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, y de ella pues hemos conocido santos muy grandes como por ejemplo San Ignacio mismo, el fundador, también San Francisco Javier, San Luis Gonzaga y otros tantos que son testimonio de fidelidad y de amor a Dios. Los jesuitas nacieron en una época muy convulsionada de la historia de la Iglesia y nacieron como los grandes defensores de la fe católica. Era pues el tiempo de las reformas protestantes, el tiempo de la Iglesia dividida. Ignacio de Loyola quería tener una comunidad que defendiera la recta doctrina de la Iglesia y pues así han permanecido hasta hoy. Obviamente pues en la historia han sufrido no, porque sufrir es como algo malo, pero han experimentado los jesuitas transformaciones, pero siguen teniendo como ese mismo carisma de fidelidad al Papa, de obediencia, de un espíritu misionero impresionante, pues porque los jesuitas han evangelizado los 5 continentes y a esa familia pertenecía el Papa Francisco. Luego pues fue nombrado obispo, finalmente el Papa Juan Pablo II en el 2001 creo lo nombró cardenal. Al ser nombrado obispo pues ya tendría que salir de la comunidad, porque de la comunidad de los jesuitas digo, porque ahora pues su misión era un poco más universal en su diócesis, mucho más cuando es cardenal. Y cuando era papa, pues era el papa de los jesuitas, de los dominicos, de los franciscanos y de todos los católicos del mundo. Por lo tanto, pues su origen está ahí, pues en esta compañía de Jesús. Qué lindo pensarlo y se nos hace muy cercano también como por esa raíz latinoamericana que en definitiva muestra mucho esa cercanía y esa forma de hacer misión muy desde esta tierra, y que creo que por eso existe también como una conexión natural de todos los latinoamericanos con él, porque sentimos que hay algo que nos conecta más allá de nuestra fe, sino también como esa cultura que nos permite conectarnos, congregarnos. En estos días leía un poquito sobre que fue el papa de las primeras veces de muchas cosas, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, el primero en escoger como nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, fue el primero en visitar Irak, el primero en visitar tantas ciudades orientales con pues religiones distintas. De verdad que es muy bello ver cómo el papa de las primeras veces hoy pues en su memoria podemos revisar cómo hay tantas enseñanzas que llegaron a nuestro corazón por primera vez con él. Y yo quiero agregar algo, y bueno, no sé quiénes nos estén escuchando, pero pienso que a lo mejor entre todos los que estamos aquí conectados escuchando, puede ser el primer papa para muchos, pero para otros, yo creo que tal vez para la mayoría, puede ser o el segundo, o el tercero, o el quinto, pero sí creo yo que podríamos decir que es el primer papa que por lo menos aquí en Latinoamérica sentimos tan cercano, porque Juan Pablo II, pues yo comienzo desde los del siglo XX, ¿cierto? Perdón, los del siglo XXI. Juan Pablo II visitó el mundo entero, hacían el cálculo como ir y volver no sé cuántas veces hasta la luna, y lo quisimos porque también nos visitó el Papa Benedicto, un hombre hermoso con una vida muy santa, pero tampoco lo sentíamos tan cercano, aunque era nuestro pontífice. Aún así el Papa Francisco cuando vino a Colombia, vino a Medellín y a las otras ciudades, era como si fuera muy de nosotros, como que no lo sentíamos una visita, sino que sentíamos que era de aquí. Es cierto, yo pienso mucho en esa realidad a veces, bueno, en estos días lo he reflexionado bastante, en el tiempo en el que el Papa Francisco vino a Medellín, yo no era tan consciente de lo que significaba. Bueno, en ese tiempo no era tan cercana tampoco a la iglesia, bueno, estaba como en otro momento de mi vida, y para mí, luego de que empecé como a ser consciente y a elegir también este camino, dije, es el Papa que ha sido o ha marcado mi vida y la de muchas personas. Escuchaba y he visto mucho, de hecho en redes sociales, a muchas personas decir, qué orgullo decir que viví el tiempo del Papa Francisco, como qué orgullo decir que estuve ahí cuando visitó mi ciudad, qué orgullo decir que pude
vivir junto a él muchos momentos especiales de la iglesia. Entonces me parece que es bien hermoso. Creo que marca un antes y un después en la vida de muchas personas y eso me parece bello. Siempre he considerado que esa marca especial que hacen las personas en la vida, pues son justamente por algo, y en ese sentido su presencia era para muchas personas, y creo que para la mayoría, presencia viva de Dios que marca un antes y un después en el corazón. En definitiva somos privilegiados, y con somos me refiero pues como a toda la comunidad creyente, no creyente, pero de una manera especial los jóvenes. Yo siento que los jóvenes supimos y reconocimos ese lugar en la iglesia de una manera muy especial, dada por él, y ese canto natural que salía siempre como de esta es la juventud del Papa, en realidad fue una juventud que fue, fue en él, para él, y desde él pues sigue siendo una juventud muy valiosa para la iglesia. Padre, vamos a empezar entonces a comentar un poco y a contarle a nuestros oyentes sobre todo eso que nos dejó, gracias a Dios, escrito, que son muchos textos, más de 400 textos nos dejó, y pues aparte de todos sus discursos, las homilías que siempre nos permitirán conectar con su espiritualidad, pero que marcan en definitiva una línea muy clara. Su magisterio se enfocó en ir al encuentro del otro, de lo otro también. Entonces vamos abordando un poco como esas cartas, esas exhortaciones encíclicas que fueron acompañando su pontificado y que hoy nos dejan una riqueza muy, muy grande para nuestra iglesia. Bueno, yo comienzo con una anécdota personal, con dos, pero junticas. Cuando yo me ordené sacerdote, yo me ordené en el año 2012, en el mes de noviembre. El Papa Benedicto XVI muy rápidamente renunció, pues abdicó al pontificado, y luego también muy al comienzo del año 2013, o sea, yo no llevaba ni un año de sacerdote, tal vez unos 3, 4 meses, pues él se eligió al Papa Francisco como sucesor de San Pedro. Yo me acuerdo mucho, todos, pues cuando con un acontecimiento nunca antes visto por nadie de nuestra generación, que fue la renuncia del Papa Benedicto XVI, que fue algo que le dio muchísima novedad pues como a la vida de la iglesia, y que lo debemos leer como un acontecimiento también del Espíritu Santo. Pero estábamos en la parroquia en la que yo era vicario parroquial viendo televisión, éramos 4 sacerdotes, los 4 sacerdotes viendo la última sesión del cónclave, cuando salió pues el humo blanco, la fumata blanca, y salió el decano pues del colegio de los cardenales y anunció en mi latín muy mal hablado diciendo habemus papam Giorgio Marius Cardenal Bergoglio, y todos nos quedamos como, ¿quién es? Ya el del cardenal Bergoglio se hablaba, ¿cierto? Ya lo conocíamos, había también estado muy activo en el cónclave que eligió al Papa Benedicto XVI, pero tal vez se nos había como borrado de la memoria, y aunque se había seguramente mencionado, creo que no era tan conocido por nosotros. Y la figura de este hombre que salió, pues a mi lectura, ¿cierto? Pues otros pensarán distinto, pero que salió tímido, asustado, pequeñito, humilde, que levantó una manito así como cuando uno despide un bus que va para turbo. Sí, como esa imagen tan simple, tan hermosa. Y yo creo que esa fue la primera lección que no quedó escrita, pero sí quedó en video, que nos dejó el maestro, que fue el Papa Francisco. Pero termino esta pequeña anécdota diciendo, después de que dijeron Cardenal Jorge Mario Bergoglio, todo el mundo dijo un papa latinoamericano, y nadie decía, wow, qué felicidad, sino siempre era como, qué sorpresa, y como a la expectativa, ¿qué va a pasar con un papa latinoamericano? Primera lección, ¿cierto? La lección de la simplicidad, de la humildad, de la pequeñez. La segunda, que me parece muy bonita, yo también tuve la oportunidad de vivir unos años en Roma, muy ya así en el pontificado pues propiamente del Papa Francisco, y en Roma todo es Papa, o sea, donde uno va siempre está alguna presencia del Papa, en un afiche, en un video, en la música,
y el Vaticano pues es como pasada obligada de todos los autobuses de Roma. Pero yo tuve la gracia, la riqueza, el privilegio de estar en muchos momentos celebrando Eucaristías, renovando el ministerio sacerdotal en la misa crismal, celebrando la Semana Santa, la Navidad y otros momentos con el Papa, y siempre era muy bonito escucharlo. Transmitía paz. Uno cuando veía al Papa en las catequesis, en los encuentros públicos, él era alegre, aplaudía, saludaba, abrazaba, recibía a los niños que le pasaban. Pero cuando uno lo veía celebrando la Eucaristía, los que han visto tal vez al Papa Francisco en misa, uno se da cuenta que tiene una expresión seria, no sonríe, completamente neutra. Uno diría, ¿será que está cansado, tiene sueño, está enojado? No, nada de eso. Lo que el Papa Francisco tiene es mucha fe y celebra la Eucaristía como aquello que debe ser, como lo más grande, como lo más puro, lo más serio. Y es como que ya no es él, es Cristo quien a través de él celebra, y por eso el Papa en las Eucaristías nunca se veía protagónico. O sea, uno decía una misa con el Papa, impresionante. Pero el Papa guardaba todo su carisma porque no quería que fuera él el que fuera popular, sino que fuera Cristo el centro de la celebración. También tuve la oportunidad de ir a un encuentro del Papa con los jóvenes, y esta realmente era la historia que quería contar, pero me desvié. Un encuentro del Papa con los jóvenes en el año 2018, a finales del año 2018, y fue muy bonito porque uno dice, vamos para un encuentro con el Papa. Era en el Aula Pablo VI, que es este salón grande que tiene como un Cristo resucitado al fondo, donde muchas veces hace las catequesis de los miércoles, sobre todo en el verano, y estábamos ahí. Y uno piensa que va a haber en el centro el trono del Papa, la silla donde van a sentar al Papa. Pero no, como era un encuentro con los jóvenes y el Papa, al Papa le pusieron una silla en la primera fila del auditorio. Y los que estaban en el escenario eran los jóvenes que salieron a cantar, a contar sus testimonios, a bailar. Fue una cosa muy bonita, fue una fiesta, y lo que quiero resaltar es, no estaba el Papa arriba, el Papa estaba sentado con todos nosotros abajo en el auditorio. Entonces, si vamos a hablar de las enseñanzas del Papa, ciertamente hay que hacer una lista larga de documentos que él escribió, pero yo comienzo haciendo como un recuerdito de las lecciones que no escribió, sino con las que nos habló sin palabras. Qué lindo, porque ahorita conversaba con alguien que es la primera vez que nos toca pues el fallecimiento de un papa con la globalización a este nivel, que las imágenes llegan en un segundo de un lado del mundo al otro, y me parece muy hermoso porque ha sido una semana en la cual hemos evidenciado mucho contenido audiovisual que nos habla de precisamente esos gestos, esas acciones que hizo el Papa Francisco, que nos conectaron con su humanidad y que precisamente nos dejaron una enseñanza no solo desde las palabras, sino desde las conductas, las formas en las que en las que trataba a las personas, todo lo que ha salido de cómo organizó el funeral que él soñaba, lo de como el patrimonio que tenía, como que todas esas cosas nos hablan mucho de esas enseñanzas que nos quedan. Me parece muy lindo, como que mueve mucho el corazón. Yo me identifico mucho con las imágenes precisamente que hemos visto en reiteradas ocasiones, del Papa abrazando y besando a los niños o a las personas, como permitiendo esa cercanía. Me identifico mucho con eso porque soy una persona muy de eso, muy de la cercanía, muy del abrazo, muy del afecto, y creo que es una de las cosas que ha sido muy bella vivir con el máximo jerarca de la Iglesia, como se le dice o se le ha dicho mucho, y es ver a ese gran hombre máximo jerarca de la Iglesia en esa posibilidad y en esa facilidad de la cercanía y la afectividad, que me parece muy hermoso. ¿Cuántas personas habrá abrazado el Papa Francisco en su pontificado? ¿Cuántas abrazaba cada día? Es como la pregunta. Y yo creo que ese abracito que le daba a todos los que lo visitaban, es un abrazo que se ha ido transmitiendo de pecho en pecho, ¿cierto? O sea, a mí me abraza el Papa, luego yo voy y abrazo a mi mamá abraza a otro, y así como que va corriendo la cadena de abrazos. Al final pareciera como si
o sea, es como que se siente una revolución de mucho amor, como que uno siente que el Papa llegó a mover muchas cosas, pero desde actos tan sencillos que se sienten revolucionarios, y revolucionarios porque van muy a contracorriente, su sonrisa, sus chistes. yo veía pues como el humor, y he escuchado que el Papa oraba porque no se le fuera el sentido del humor. Eso es un alma muy bonita, pensar que oro todos los días para que el sentido del humor esté en mí y me ayude a hacer evangelio para otros. Eso es haber entendido todo en la vida. Totalmente, sí, sí. Sí, lo entendí. Yo veo como las imágenes cuando le ponían gorritos distintos, Ajá. el de México, de los indígenas, tantas personas que se acercaban a él. Acá le pusimos sombrero aguadeño con poncho. Qué lindo esa cercanía, eso nos habla mucho Tirándole de un la Jesús. pelotica al perrito para que fuera a cogerla, Sí. pero también en lo otro, porque también esos son los momentos alegres, Sí, claro. pero en los momentos dramáticos de la historia, que ya no era con una sonrisa, ya no era de manera jocosa, sino con la lágrima, con la palabra, con el abrazo, acompañar el dolor de las personas en los hospitales. Exacto. El signo de hacer siempre el lavatorio de los pies en una cárcel, que es un lugar donde, pues de pronto con nuestros prejuicios decimos, están los que se lo merecen, pero el Papa también, como decías ahorita, entendió todo. Allá también hay seres humanos, hijos de Dios, que sufren, y que no solamente sufren, sino que no tienen quien les brinde el amor de Dios. Y ahí estaba el Papa, tal vez ya no contando historias chistosas, pero sí muy cerca del sufrimiento de aquellos que lo necesitaban. El mismo caso de el tiempo de pandemia, creo que esa imagen se nos va a quedar Sí, es una de las imágenes del siglo XXI. impresionante, sí, grabada en la memoria y en el corazón. Alguien la describió como ver un hombre de su edad cojeando en medio de una plaza vacía, en medio de la lluvia, como llevando el dolor de la humanidad en sus hombros. Eso me parece precioso. Y preocupado desde la fe por encontrarle una respuesta, una solución a la causa de la pandemia, que era el COVID, porque mandó traer el Cristo de la iglesia de San Marcello en el Corso, la imagen de la Virgen Salud del pueblo romano, que cada una de estas imágenes, tanto la del Cristo como la de la Virgen, tenían casa propia, pero él los convocó a una reunión con él en la plaza para que desde allí la Virgen, nuestro Señor en la cruz, la Santísima Virgen María y él oraran por la salud del mundo entero. Lindísimo el gesto. Yo creo que nos podríamos quedar conversando mucho de todas esas cosas que los actos del Papa nos han transmitido, y de algo yo creo que estamos seguros, y es que supo ser medio. La Iglesia sigue siendo un intento, porque somos humanos y nunca será perfecto, pero un intento de Dios hacerse presente en la historia. Nuestra Iglesia busca, a partir de muchas cosas, los santos de hecho son respuestas a los signos de los tiempos, Dios cómo quiere estar, acompañar, y pues yo creo que acá hemos hablado en muchas ocasiones como de ese elemento de transparentar, y el Papa Francisco lo hizo. El Espíritu pasaba derechito por él, por su cuerpo, por sus actos, y nos dejó tantas cosas bonitas y concretas, su mirada hacia la naturaleza, por ejemplo, y que eso va mucho hacia donde él apuntaba a su pontificado. No en vano eligió Francisco como su nombre, y de esta manera nos fue acompañando todo este magisterio que poco a poco, hoy, si nosotros leemos una sola cosa, sabemos que ahí está el Papa Francisco. Lo que sea que leamos hoy de él nos habla de una coherencia que a veces es muy difícil e incluso injusto hablarlo porque somos muy humanos, pero qué bonito reconocer en él como esa coherencia de quien sabe lo que es, sabe lo que tiene, sabe a lo que está llamado, y simplemente se dispone a hacerlo. Me parece, incluso en esa tónica que Vale lo plantea, un hombre, además de tener una fe impresionante y una espiritualidad bien marcada, un hombre atento. Cuando pienso como en sus escritos, en las exhortaciones, en los documentos ya, digamos, como
que nos ha dejado dentro de estos años, veo a un hombre atento, un hombre que estaba pendiente de la realidad del mundo, que no se hizo nunca, como lo decimos popularmente, como el de la vista ciega, pues como que nunca se hizo el ciego ante nada de lo que pasaba, nunca hizo su cara a un lado con la realidad del mundo. Creo que siempre tenía una palabra que decir sobre las cosas que nos pasaban o que nos aquejan como humanidad. Precisamente el tema de nuestra relación con la naturaleza, el tema de la relación entre nosotros como naciones, con el tema de la guerra, con el tema de el mismo sufrimiento de los niños, que acá recuerdo lo dijo mucho en su visita a Hogares San José, cuando decía Jesús nunca deja o nunca ignora a los que sufren, y menos a los niños, que son sus favoritos, que lo decía así de alguna manera. Entonces me parece, además de un hombre profundamente cercano, obviamente, a Dios, un hombre con su mirada siempre puesta en la realidad de la humanidad. Tal cual. El Papa siempre presente con una palabra, para escucharla o para leerla. Y no abandonó nunca ninguna realidad de las que tuvo que acompañar en sus 12 años de pontificado. Hay una de las iniciativas que él fue desarrollando para responder a este tipo de poblaciones, que eran las intenciones de oración mensual, publicadas desde la oración del Papa, así se llamó en YouTube. Y de esa manera yo siento que todos nos sentimos acompañados, que en últimas, pues su pontificado fue eso. Yo siento que él se reconocía limitado para resolver cosas como todos. Uh-huh. O sea, él no fue un superhumano, y yo creo que lo más claro que nos quedó es que no estábamos frente a un superhéroe, ante alguien que hacía cosas extraordinarias. Él simplemente supo hacer extraordinario lo ordinario. Uh-huh. Y de ese modo fue acompañando cada cosa, poniendo su sello, no fue genérico. Él ponía donde ponía el corazón, ahí era. Uh-huh. Y ponía sus palabras, y ponía su abrazo, y ponía su corazón. Tal cual. Pienso mucho, justo como lo dice Vale, en la capacidad que tenía de escribir día a día, que fue algo que me acompañó mucho. Ese tweet, ese mensajito en Twitter cada día con respecto a, yo creo que decía como, bueno, hoy me desperté, esto es lo que está sucediendo en el mundo, de esto voy a escribir un mensajito. Y como que todos los días tenía algo que decir de esa realidad puntual con la que amanecía la humanidad. Entonces es algo que además, pues para mí, que esa fue una de las maneras en las que llegó mucho a mí. El primero, además, en tener redes sociales, que es algo que me parece bien interesante, era la forma también de escuchar como la voz de Dios en medio de todas esas realidades. Cada día saber que estaba ahí, fijándose en qué es lo que está pasando y qué le digo al mundo sobre esto. Hablaba de todo y con todos, no se quedaba callado. Pero, ¿qué les parece? Porque, pues, digamos que lo que queríamos hablar hoy era sobre todo lo que quedó escrito. Lo que pasa es que hablar del Papa Francisco, y sobre todo en estos momentos donde nos conmueve mucho, uh-huh, porque ya pues este fin de semana pasado fue su despedida, y ahora nos preparamos para acoger con tanto amor al que venga a ser su sucesor. Pero ¿por qué no hablamos un poquito acerca de lo que nos regaló, de la herencia que nos quedó escrita y que podremos volver sobre ella una y otra vez, porque ahí está pues como en el archivo del magisterio de la Iglesia? Ahí está su esencia, todo lo que es. Para empezar con esto, padre, yo quisiera que nos distinguieras un poco sobre encíclica, exhortación, como un poco estos textos que él dejó, también dejó cartas, una bula, bueno, como tantos, no sé, como caracterizaciones que tiene el magisterio de la Iglesia. ¿En qué se diferencia? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante, porque no solamente el Papa Francisco, sino todos los papas, pues escriben distintas clases de documentos, así como nosotros también. Pues una cosa es escribir una carta para la mamá, otra cosa es escribir una lista de mercado, otra cosa es llevar la contabilidad de lo que gastamos todos los días.
pero los papas escriben distintos tipos de documentos. El más importante, tal vez creería yo que son las cartas encíclicas. La carta encíclica, la palabra significa cartas que circulan. Encíclica es lo que circula. Y es una carta que el Papa escribe para que le llegue a todos los católicos del mundo e incluso a los no católicos. Se tratan temas generales, temas doctrinales, de formación en la fe, para que la Iglesia mantenga viva su doctrina, su esencia. Entonces las cartas encíclicas son como estas cartas que el Papa le dirige a la globalidad de los cristianos y a los no cristianos que de pronto estén interesados en leerlo. Otro documento que también es seguramente muy conocido por nosotros son las exhortaciones apostólicas. También tienen un carácter universal y generalmente son las que aparecen después de un sínodo. Incluso en el último sínodo de los obispos, el sínodo sobre la sinodalidad, fue muy simpático que el Papa al final no quiso hacer una exhortación apostólica, que es como la tradición, es la costumbre de que finalizado el sínodo, el Papa escribe un documento dirigido a todos los cristianos diciendo: el sínodo habló de estos temas y todos esos temas los acogemos como doctrina de la Iglesia. Es como la forma más común de ver las exhortaciones apostólicas. Ahora dice uno que en la inteligencia del Papa Francisco, pues él decía, si este es el sínodo de la sinodalidad, ¿para qué se necesita una palabra mía si yo me acojo a lo que los padres sinodales ya hablaron? Pues es seguramente lo que él pensó, pero creo que sí nos perdimos un escrito muy bonito que el Papa pues ya no nos pudo regalar, y no porque no tuviera pues en ese tiempo la capacidad o la fuerza, sino porque él quiso también en una manera revolucionaria hacer que lo que hablaron los obispos en el sínodo fuera lo que todos acogiéramos. Él se acogió también. Otra forma de documento pontificio son las cartas apostólicas. Tal vez de esas no hemos oído hablar tanto, porque una carta apostólica es una respuesta a una carta anterior. Entonces yo, que soy fulanito de tal, le mando al Papa una carta exponiéndole una situación, y el Papa, a través de una carta apostólica, me responde. Ya esta no tiene un destinatario universal, sino que está dirigida o a una persona en concreto, o a una comunidad en concreto, a un grupo de personas. Otras son las bulas apostólicas, que generalmente son las que se envían cuando se va a canonizar a un santo o cuando se nombra a un obispo o a un cardenal. Son temas más de corte administrativo dentro del tema de la Iglesia. Y así son, o sea, aparte de estos que menciono, hay muchos otros tipos de documentos pontificios, pero a lo mejor estos son los que hemos escuchado más, pues como más comúnmente. Dentro de esas encíclicas, padre, quisiera que habláramos, tengo entendido que son 4. Podríamos decir, pues a veces la gente podría decir como que 12 años y 4 encíclicas, ¿será mucho, será muy poco? Está bien. Pues el Papa Juan Pablo II, que tuvo un pontificado de casi 25 años, de 24 años creo, alcanzó a escribir en todo su pontificado 14 encíclicas, que son muchas, ¿cierto? Estudiar el magisterio pontificio del Papa San Juan Pablo II es extenso porque escribió muchas veces, 14 veces. El Papa Benedicto XVI, de quien yo además destaco que fue también un hombre santo, un hombre que le mostró a la Iglesia también un rostro de Dios, en sus años de pontificado alcanzó a escribir solo 3 encíclicas, 2 dirigidas a la caridad y 1 a la esperanza. Pero según he escuchado, quienes dicen él quería escribir una encíclica a la fe, una a la esperanza y otra a la caridad, que son las virtudes teologales. Primero escribió Deus Caritas Est, luego escribió Spe Salvi, luego escribió Caritas in Veritate, y la pregunta es, ¿qué pasó con la encíclica sobre la fe del Papa Benedicto XVI? La empezó a escribir, pero renunció al pontificado y no alcanzó a ser publicada, así que ahí empato porque, bueno, paréntesis pequeñito, muchas personas, de pronto también desinformadas, dicen que al Papa Francisco hay que leerlo como en una posición de ruptura con todo lo anterior, y es mentira.
el Papa Francisco no rompió nada, al contrario, el Papa Francisco continuó un legado maravilloso que sus antecesores ya le habían regalado a la Iglesia, que Dios se lo había regalado a través de ellos. Por eso, la primera encíclica del Papa Francisco es la encíclica que le faltó a Benedicto XVI sobre la fe, Lumen Fidei se llama, y la escribió él, pero retomando lo que el Papa Benedicto ya había comenzado a escribir. Es decir, no fue que el Papa Francisco dijo, bueno, ya llegué yo, rompan esas hojas que dejó el Papa anterior y yo empiezo de cero. No, es un signo muy bonito de comunión, es que nosotros somos comunión. Y el Papa Francisco tomó lo que su antecesor, el Papa Benedicto, ya había escrito y lo reescribió y lo continuó. Así Qué que la bello. encíclica lo que le quedó faltando al anterior lo terminó el Papa Francisco. Vemos entonces que el Papa Francisco tuvo 4, comenzando por este sobre la fe, siguiendo con Laudato Si, un poco sobre la creación, sobre cómo cuidamos la casa común y muy alineado con el Papa, con San Francisco de Asís, que hace un momento lo hablábamos y como él también supo guiar su ministerio de fe, de humildad, de mirada hacia la creación. Un poquito esta encíclica yo creo que es la primera que se hizo frente al medio ambiente, padre. Sí, o sea, ahí ya se había tratado en las encíclicas de papas anteriores temas que tocaban la ecología, pero propiamente una encíclica que hablara netamente de este tema no existía. Es tal vez una novedad que además marca la esencia de lo que Francisco quiso ser para la Iglesia y por lo cual asumió el nombre de Francisco, y es un amor con todo lo que Dios ha creado. Luego nos encontramos con Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, que es así que me parece valiosa. Cuánto necesitamos fraternizar entre todos, y esa fue una yo creo que de las banderas de su magisterio. Tal cual. Una invitación a la comunión entre todos, a la no discriminación, a la acogida. Sí, es una encíclica también que no, digamos, no es que los papas anteriores no hayan hablado del tema o no hayan tomado una posición al respecto, pero que el Papa Francisco quiso además dejar escrito como doctrina de la Iglesia. Y finalmente, que de hecho es muy reciente, salió este año, o el año pasado. El año pasado, El sí. año pasado, Dilexis Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Tal cual. A mí me llama la atención de esto que dices, una sola cosita. La primera encíclica y la última son Lumen Fidei y Dilexit Nos. Las dos llevan el título en latín, que es la tradición que la Iglesia siempre ha acostumbrado. Las encíclicas se titulan con la primera o las primeras palabras, casi todos los documentos de la Iglesia, con la primera o las primeras palabras con que están escritos, con que comienza el primer párrafo, pero traducidas al latín, que es la lengua oficial de la Iglesia todavía. Pero la segunda y tercera encíclica son Laudato Si y Fratelli Tutti. Así las conocemos en Colombia, en España, en China, en Francia, en todos los países, pero el título no está escrito en latín, sino en italiano, que es la lengua que se habla donde el Papa vivía, en Roma. Laudato Si, pues es el título de una de las oraciones más hermosas de San Francisco de Asís, y Fratelli Tutti, que significa todos hermanos o hermanos todos, pues yo creo que es más que un título, es como una invitación, es como un llamadito de atención. Que solo el título nos mueva Ajá. a algo. Con estas 4 yo creo que si una persona quiere conocer al Papa Francisco puede leer estos 4 textos y con eso basta. Y leerlo es rico, leerlo es fácil, Sí. es sencillo, es muy claro, y de ahí pues también aparecieron muchas exhortaciones apostólicas, padre, que rápidamente de qué manera pues como qué temas buscó abordar ahí y acompañarnos. Bueno, si a mí me preguntaran cuál es el escrito favorito que yo tengo pues del Papa Francisco, siempre responderé sin necesidad de pensarlo mucho, que mi favorito se llama Misericordia et Misera. No sé si alguna vez lo han leído o lo han escuchado mencionar, pero si no lo han hecho, ¿qué están esperando? Está en internet, en Google lo buscan y aparece facilísimo. El título es Misericordia et Misera, pero en español es lo mismo, la misericordia y la mísera.
Y el Papa Francisco en esta carta que le regaló pues a la Iglesia en el tiempo de la Cuaresma del año 2018, si mal no estoy, el Papa Francisco habla de la grandeza de la misericordia de Dios y toma como ejemplo el encuentro entre entre la mujer adúltera, que no era María Magdalena, sino la mujer adúltera de los evangelios, y el mismo Jesús. Y parte de una reflexión de San Agustín que dice: se quedaron solos la mujer mísera, aquella que estaban condenando por sus pecados, aquella a la que el mundo señaló, a la que el mundo había rechazado, y el que es la misericordia. Delante la misericordia y la mísera, la miseria que somos los seres humanos, pues pensándolo en términos de pecado, se quedaron ahí, y quien vence no fue la miseria, sino la misericordia. Muchas veces cuando yo pues acompaño a alguien en la dirección espiritual o en una confesión pues impactante, yo dejo como tarea ir a buscar en Google la cartica, leerla, meditarla, hacer la oración, porque finalmente el Papa Francisco yo creo que es muy consciente de lo que humanamente somos todos. ¿Quién puede decir que, pues, como lo decimos nosotros, que nunca se le han ido las luces y ha caído en la miseria del pecado? ¿O quién puede decir que no ha experimentado ese abrazo renovador de la misericordia de Dios? Por eso yo creo que esa para mí pues siempre será el documento favorito del Papa, siendo que todos los otros también son muy hermosos. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho en Fratelli Tutti un pequeño capitulito, como un parrafito, que se llamaba El santo de la casa del lado, el santo de la casa vecina, que uno muchas veces como que a los vecinos los ve como gente normal, común y corriente, que por su permanencia, por la cotidianidad de la vida, se nos vuelven parte del paisaje y no nos damos cuenta de que el maestro de la casa de enseguida todos los días nos da lecciones de santidad y nosotros tal vez despistaditos no las aprendemos. Entonces hay cosas hermosísimas, hermosísimas en todos los documentos del Papa Francisco. Bueno, yo creo que es justamente la invitación para acercarnos un poco a su espiritualidad. Yo siempre lo he dicho, creo que en este espacio ya lo había dicho antes, y es que considero que una de las bellas formas de conocer a alguien es a través de lo que escribe, y definitivamente una forma de conocer la obra que Dios hizo a través del Papa Francisco para todos nosotros y para nuestra Iglesia es yendo a estas grandes enseñanzas y reflexiones que el Papa Francisco nos ha dejado a través de sus escritos, y que, como lo decías, Padre, pues podemos volver a ellos cuantas veces sea necesario en nuestra vida, y también recordar esa obra grande que el Papa Francisco hizo en nuestra Iglesia. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un programa muy valioso, muy fecundo, que esperamos que en nuestros oyentes y también en nosotros se nos quede muchas cosas valiosas del Papa Francisco, que hemos sido muy reiterativos que la mejor forma de honrarlo como iglesia es leerlo, pero seguir sus enseñanzas, que no es más que vivir el amor y la misericordia de Dios en nuestra cotidianidad, darnos cuenta que nuestros actos hablan de eso. Padre, finalmente estamos en un momento de transición en nuestra iglesia que nos puede tener en incertidumbre, que puede generar muchas cosas en el corazón. ¿Qué invitaciones concretas para acompañar en este momento a la iglesia le podemos hacer a nuestros oyentes? Bueno, primero, no dejemos de orar porque el Señor premie con la recompensa que se merece al Papa Francisco en el cielo, que le dio un lugarcito muy cerquita de su corazón donde yo sé que el Papa Francisco quería estar y quiere estar. Oremos también por este periodo de sede vacante, para que el Espíritu Santo mantenga nuestra unidad, para que nos conceda mucha fe, mucha perseverancia, nos confirme en esa fe que todos profesamos, y oremos por los cardenales que próximamente van a estar reuniéndose para discernir con la fuerza del Espíritu Santo quién será la persona más idónea para salir a representar a la Iglesia en nombre de Cristo y para representarnos a nosotros delante de Él también, y que con un espíritu de bondad, de obediencia, de sumisión a nuestra Madre Iglesia, acojamos y bendigamos, acompañemos con la fuerza de nuestra oración al sucesor de Pedro que próximamente será elegido. Bueno, así nos despedimos entonces de ese
espacio que realmente nos ha traído tantos bonitos recuerdos al corazón. Esperamos entonces que nuestros oyentes vuelvan a este encuentro las veces que quieran y las veces que sea necesario. Recuerden que lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y también podrán encontrar este espacio ya en nuestra cuenta oficial de Spotify, que ya por fin estamos ya ahí también en esta plataforma para que ustedes puedan escuchar no solamente este programa, sino los demás que hemos dejado ahí ya para ustedes. Un saludo entonces de Pascua para todos, que sigamos reconfortados en la esperanza de la resurrección. Para todos, bendiciones.